Hello students, how is it going? Are you good? I hope that you are enjoying at home. Hola chicos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. This is a short video to talk about the first and the second guide of ELL. We're gonna talk about Peter Pan. Chicos, este es un pequeño video para hablar sobre la guía número 1 y guía número 2 de ELL. I hope that you enjoy it. Recuerden tener el libro de Peter Pan a la mano. We're gonna start. Study Guide 1. Punctuation marks. Punctuation marks are symbols that are used in sentences and phrases to make the meaning clearer, to separate ideas, to emphasize something, give example, among others. Los signos de puntuación son símbolos que se usan en las oraciones para hacer el significado más claro, separar ideas, hacer énfasis, dar ejemplos, entre otros. There are the punctuations in English. Aquí tenemos los signos de puntuación en inglés. The first one, full stop, that we use it at the end of a sentence. El punto final, el cual utilizamos al final de una oración o un párrafo. Here we have an example. I'm waiting for the day you'll be back. And that's it. This is the full stop at the end of the sentence. Ese sería el punto final al terminar la oración. Coma. To separate items in a series. Yes. La coma, la cual utilizamos para separar ideas en un párrafo. For example, she is a clever, healthy woman. You see, here we are talking about those two adjectives, clever and healthy. We are separating the adjectives with a coma. Aquí tenemos dos adjetivos, los cuales están siendo separados por una coma. Good. Colon, to introduce a list. For example, Samuel plays for sports, volleyball, soccer, and tennis. You see, in that case, we are giving examples. En este caso, utilizamos los dos puntos para dar ejemplos. En este caso, estamos hablando de los deportes. In that case, here we have some of them. Aquí tendríamos algunos ejemplos. Semicolon, to join two independent clauses. Punto y coma, el cual utilizamos para unir dos ideas distintas. Question mark, to show that it is a question. For example, how much paper will they need? We use the question mark at the end of the sentence. Utilizamos el signo de pregunta al final de la oración. Exclamation mark, after an exclamation. For example, yes, you will come with me. Slash, to separate letters, numbers, etc. In Spanish is the same, slash. En español es igual. Example, free ticket will be given to children, women only. Apostrophe, to show when a letter or number has been left out. For example, there are 2 8s in 808. At, for email address. For example, here my email address, mary@gmail.com. La arroba, la cual utilizamos en los correos electrónicos. Ellipsis mark, one or more words have been intentionally left out. En este caso, los puntos suspensivos. For example, today we started new work. Round brackets, to add extra information to a sentence. Los paréntesis, los cuales utilizamos para agregar información extra. For example, eat apple is really useful fruit. And the last one, quotation marks, to indicate a phrase to show that someone else has written or said it. For example, I'm very tired, she said. So, remember them, and we're going to practice with them. Por el momento, recordémoslos y ahora vamos a practicar con ellos. Activities. Complete the reading of the book Peter Pan. Get the unknown vocabulary and build a Pictionary with the unknown word, translation, definition in English, and draw. Follow the example and put it in alphabetical order.
Chicos, la primera actividad que vamos a solucionar es la siguiente. Primero vamos a terminar de realizar la lectura del libro de Peter Pan. Luego vamos a seleccionar las palabras desconocidas y vamos a crear un diccionario. En este caso lo vamos a hacer con imágenes. Por esta razón, el nombre, Pictionary, with pictures. Vamos a utilizar, o vamos a incluir en el cuadro, en el diccionario, vamos a incluir la palabra desconocida, la traducción, el significado en inglés y el dibujo. Here we have an example. A noun word, fairy. Translation, hada. Meaning in English, a small imaginary being of human form that has magical power. And finally, the draw. Recuerden hacerlo en orden alfabético. Second activity. Using the characters of the book, create your own history, including the setting, the characters, and the main events. Make sure you use the right punctuation. Over 500 words, calibre number 12. En la segunda actividad, chicos, vamos a desarrollar una historia en la cual vamos a incluir el lugar, the setting, los personajes, the characters, and the main events, y los hechos principales. La idea es hacer una historia con más de 500 palabras, letra calibre, número 12. Recuerden hacerlo tan creativo como puedan. Now we're going to start with study guide number 2. Okay, guys, the idea here is to read the information that is in the study guide. La idea acá, chicos, es leer la información que tenemos en la guía de estudio. Teniendo en cuenta esta información, vamos a realizar las siguientes actividades. Activity number 1. In the Peter Pan history, the main characters take a magical flight to Neverland. Draw your interpretation of Neverland, using details from the passage above, along with your own ideas. En el libro de Peter Pan, los actores principales tienen un viaje al país de nunca jamás, Neverland. En este orden de ideas, la idea es que teniendo en cuenta la lectura que hicieron sobre Neverland, ustedes van a dibujar su interpretación sobre el país de nunca jamás, especificando todos los detalles, con sus propias ideas. Second activity. Students are going to elaborate a simple book review pamphlet which will have short information about beginning, middle, and end of history, but also characters, setting, and major events. For guidance, use the link below in resources. Make draws or put pictures. En la segunda actividad, chicos, vamos a elaborar un pequeño libro o un panfleto, el cual va a tener información sobre el principio, el desenlace y el final de la historia, incluyendo los personajes, el lugar y los hechos principales. Recuerden que en la guía de estudio, en la parte de resources, aparece el link sobre cómo se podría desarrollar. Un ejemplo, recuerden que ustedes lo pueden hacer con sus propias ideas. Ok, chicos, con esto concluimos nuestra parte de ILL de la guía número 1 y guía número 2. See you later. Bye, bye.